ayer estaba, de casualidad realmente, porque en la noche y domingo no luego me pongo a leer y estoy terminando el libro que te voy a prestar, por eso lo estoy acelerando. Voces de... Que salieron reportajes en el periódico sí, recientemente sobre pero ese libro. sí. No tenés ni... Es que hay que leerlo, ¿verdad? Hay que leer eso. Es otra cosa completamente. Pero estaba viendo el asunto de las elecciones en Estados Unidos y la forma en que Trump, candidato republicano que no ha sido ratificado todavía por la Asamblea, está organizando sus ataques y entonces ataca a Hillary Clinton y dice que su marido, Bill Clinton, era un gran pícaro con las mujeres. Un gran mujeriego. Un gran mujeriego, sí. Así es como lo pone. Y que ella era... Vos dijiste la culpable, él no dice la culpable, él bueno, dice... yo interpreté en el discurso de Trump como que El catalizador. El catalizador. Bueno, en todo caso, me sonó hasta vulgar la forma en que Sí, dijo, claro. porque lo dijo así, y hizo así, como diciendo, ¿y qué va a hacer uno? No sé. Bueno, yo la verdad que sí que... es que sonó vulgar en la forma porque le echó la culpa a Hillary de las infidelidades de Bill Clinton. Yo lo he comentado mucho aquí, tengo la esperanza de que Bernie Sanders en realidad la supere, porque está en su momento, va subiendo de una manera como una marea. Ojalá, porque a mí no sé, la verdad no podría explicarlo, le siento una nota falsa a Hillary, no sé, la verdad, no me gusta. Y no es porque sea mujer en absoluto, simplemente no la ubico como presidente de un país como los Estados Unidos. Pero por supuesto que tampoco ubico a Trump. Y yo creo que nos lo vamos a tener que tragar. Me gusta por lo menos esa esperanza que a la vida nos lanza a vencer los rigores del destino, de ese filósofo tuyo. No, mío no. Bueno, porque sí, porque es un planteamiento nuevo, interesante, pues que vale la pena analizar objetivamente hasta donde sea posible, ¿no? Yo creo que lo que le falta precisamente a Trump es objetividad. Él se lanza con lo primero que se le ocurre, lo primero que le llega, no al cerebro, sino a la boca, y lo vomita, lo tira así como... Y lo raro no es raro, ya yo llegué a la conclusión de que no es raro, que la masa ignorante de los Estados Unidos, que es enorme, le encanta eso, y le encanta aplaudir las burradas y los disparates y las cosas ofensivas, como en una pelea de boxeo aplauden una cosa u otra, y sí, bueno, los luchadores famosos esos que son puro paquete, ¿verdad? A propósito de boxeo, me tocó ver, sí, ya que estoy hablando dije de boxeo, una pelea extraordinaria de un mexicano que se llama, no es el Chele Medrano, es el Canelo Álvarez, con un boxeador muy bueno que le llevaba 6 rounds, que no lo tocaba el Canelo, ¿verdad? Muy hábil y de repente suelta una trompada que me acordé yo, decía yo a mi hijo, que casi lo mata, así quedó dormido. ¿Pero quién a quién? El Canelo al otro. Al otro. Sí, pero una cosa horrorosa, porque cayó y se le salió la chapa, el protector, y los ojos se le hacían así. Estuvo dormido, pero lo soplaban y le hacían de todo. No le hicieron lo de los gallos porque nadie se atrevió, pero que lo sopla por detrás, ¿has visto? A los gallos. Y por la boca, por el pico también. Sí, por todos lados. Por todos lados. Bueno, pero me acordé de un boxeador, yo no sé, ustedes posiblemente no vivieron eso. Yo tenía, ¿qué? Unos 18, 20 años. Y vino un boxeador cubano que estaba haciendo bulla en Cuba. Sí, porque le había ganado a Kid Gavilán, que era otro boxeadorzazo, el inventor del bolo Ñato poncho. Chavarría, vas a decir. No, hombre.
Ya me enredaste, ahora sí que ¿cómo se llamaba? El cubano. Era, sí, no me acuerdo. Bueno, no tenía un nombre así medio. Y entonces nosotros teníamos nuestro campeón nacional, que era Emilio Castrillo, que le decían el campeón caballero. Era zurdo, no tenía ninguna habilidad, pero cuando soltaba la zurda, muchacho, había que persignarse, ¿verdad? Y hacen la pelea, Kid Bururú. Ese era el claro, Kid Bururú, sí. ¿Te acordaste? Claro, Bueno. claro. Y entonces hacen la pelea en el Nacional. Yo era muy aficionado porque a mi papá le encantaba el boxeo y era referí. Entonces, vamos al Nacional, me voy con mi hermano. ¿En el Nacional era la pelea? Sí, claro, esa. No eran en el Mendoza o en el otro. El Estadio Mendoza. Sí, Estadio Mendoza. Allá por la Estación del Sí, Pacífico. Yo iba ahí. Bueno, y entonces ya entra un negrito, Kid Bururú, y los aplausos y tal. Y entra Castrillo, siempre así medio agachadillo. Y bueno, empieza la pelea. No duró 30 segundos. Bururú entró y Emilio Castrillo se agachó y soltó la zurda. Y lo aplaudieron. Pero reventó el guante. Lo acostó, pero también había que persignarse y rezarle porque no se levantaba, ¿verdad? Y entonces le levantan la mano y ven que el guante estaba roto. Que dijeron, no, es un defecto del guante. Bueno, no sé si fue un defecto del guante, pero esta pelea de Canelo Álvarez me recordó esa. Pero hubo otra similar en la que el actor costarricense fue el Ñato Chavarría. Ñato Chavarría, sí, claro. Él era de Turrialba, pero con Baby Quintana. Sí, era de Turrialba, pero tenía la joyería en Alajuela. Sí, el Ñato Chavarría también era un gran pegador, no boxeaba nada. Era un gran pegador. Ese sí lo conocí yo. Baby Quintana era, yo no sé de dónde, pero era un gran boxeador. Y también el Ñato Chavarría se lo asolió. Ese Estadio Mendoza quedaba ahí donde está ahora en la fábrica de trofeos, ahí por el Pacífico, por la estación del Pacífico, era a la pura par ahí. ¿Cuál era el que estaba en el Paseo Colón? No me acuerdo ahorita. No, en el Paseo Colón no había ninguno. Perdón. No, era en el Paseo de los Estudiantes. Perdón. Sí, claro, es que primero era el donde jugaban pelota vasca, ¿cómo se llamaba? El Frontón. El Frontón ahí hacían las peleas primero. Pero el Frontón lo cerraron, no me acuerdo por qué, lo dejaron más bien para abajo. En Bolio no había un ring, me parece. No, ¿verdad que no? No, eso era para entrenar ahí uno, cuando estaba Alfredo, yo iba a decir Alfredo Piedra. Cruz. Alfredo Cruz, y entonces entrenaba uno ahí. A mí me gustaba mucho el boxeo. Primero era en el Frontón y después en el ¿cómo se llama? Estábamos hablando ahora. Estadio Mendoza. En el Estadio Mendoza, sí. Pero hubo peleas muy bonitas, muy interesantes. Esos episodios así son divertidos porque ese es el nada del boxeo que de pronto llega y se jala una torta. Sí. Así es. Eduardo Oconochillo, el escritor, tiene una narración también de un famoso boxeador rica allá por en que se suponía que no había contrincante para él. Entonces se trajeron un boxeador de Turrialba, de esos callejeros, ¿verdad? Y los enfrentaron y ganó el de Turrialba, obviamente. Entonces este otro famoso quiso la revancha y el de Turrialba no se la quiso dar. Sí, eso fue Baby Quintana. Bueno, claro, pues, yo no me acordaba los detalles. Pero era Ñato Chavarría. Sí recuerdo, eso digamos, fue Ñato Chavarría. que eso lo narra Eduardo Coisillo, por ahí. Eso me recuerda a una novela corta de Thomas Mann, a propósito de un supercampeón español. Terminamos hablando de boxeo. De ajedrez. Que le enseñaron a jugar ajedrez los curas. Y el hombre llega, es invencible, y en un viaje por barco a Sudamérica, se divierte sacándole plata cuanto gringo viene en el barco ganándole. Hasta que aparece un hombre
Capablanca. Capa Blanca. No, era un señor que nada Yo más, conocí a Capablanca. Ay, qué vino a que Costa nada Rica. más era espectador y que se va poniendo muy furioso porque y entonces el tipo lo reta porque es el único que no ha perdido plata con él y no quiere aceptar. Pero por fin dice que sí y se lo apea. Y entonces, claro, todo el mundo feliz en el barco, ese era el barco. Y le pide la revancha y no se la... No se la da. Ah, genial. Sí. Sí, el ñato Chavarría no se la dio. Ese Qué señato va. Chavarría, debe ser ese. Debe Sí, ser, sí, es que no ese es. recuerdo los nombres, pero Sí, sí Baby recuerdo Quintana era el cuento. famosísimo. Yo lo conocí muy bien a Ñato Chavarría porque él tenía su joyería y relojería al lado del almacén Lizano de Alajuela. Y ahí lo veíamos, era grandote, era corpulento. hecho. No, pero Es no que era esos boxeadores de era esa bajo. época eran grandotes. El Tuzo portugués. Tuzo boxeaba Portela. muy bien, pero yo no sé, sí. Ahí fue Portela el- también, creo. Ah, pero Portela fue en Argentina, donde aprendió a boxear y sí fue famoso en Sí, sí. Argentina. Pero Portela no pasó de ahí, simplemente era un técnico, boxeaba muy bonito, porque los otros eran simples pegadores, pero pegadores tipo, ¿cómo se llamaba el americano ese puchica, que murió en un avión? Que fue campeón, famosísimo. Yo de eso sé como lo que una vaca de artillería. Yo, Luis... Bueno, es que... Pambelé. Pambelé. No, yo no vi, porque no se veía, la oí. La pelea primera de Luis con Max Schmeling, y donde le ganó Schmeling. Y después la segunda pelea de Joe Louis con Schmeling, donde ganó Joe Louis. Ese fue el primero. Hay una cosa interesantísima que ustedes deben conocer. Max Schmeling Rocky se hizo Marciano. muy rico. Sí, ¿Cómo? se hizo muy rico, sí, un empresario muy... Joe Louis perdió todo. ¿No? Sí. Yo me lo encontré en Nueva York, aquel gigantón parado con un abrigo así, con una cara. Y yo de veras lo fui a saludar porque me llamó la atención, era Joe Louis. Y me hizo así, bueno, y estaba esperando para pasar la calle. Bueno, murió en la lipidia. ¿Quién lo ayudó en los últimos años? Max Schmeling. Le empezó a pasar una pensión y para el entierro se hizo cargo de todo. Es decir, noble, qué nobleza, ¿verdad? De hombre, interesantísimo. A mí Muchos de esos me llamó la atención. boxeadores famosos murieron en la lipidia. Es que Sí. eso estaba muy manejado Sí, por mafia, claro. drogas. Sí, así es. Pocos fueron exitosos desde el punto de vista económico Al final... al final de El sus que vidas. le ha ido bien es Mike Tyson porque lo están usando en películas y se ha convertido en un actor. Por la carajada que tiene. Además por los escándalos de su Sí. apresamiento. Sí, claro. Agresor por todo lado. Sí, eso. Yo con el boxeo siempre he tenido una posición ambigua. Me parece que es en cita el boxeo, porque el pancracio es teatro, ¿verdad? En la Sí, mayor sí, parte, claro, pero claro. el boxeo tiene como principio el tratar de demoler al contendor en el sentido físico más directo y eso me extraña en un deporte, ¿verdad? Porque el ajedrecista trata de demoler al otro, pero es una demolición intelectual más o menos. Sí, claro. En fin. Sí, eso pero algunos boxeadores, vos los ves y te das cuenta de que hay un gran factor intelectual de por medio. Saben golpear. Bueno, pero es que la pues, cantidad de golpes que reciben en la cabeza también es para que les sí, barajen esos ahí está sesos para un lado para otro. con El el- Cassius Clay, Sí, Cassius Clay. Sí, hecho esa- pistola se en ese llama sentido. Punch Drunk. Que- Ahora, en algunas actividades y disciplinas del deporte a uno le enseñaban a boxear. Yo, por ejemplo, yo fui nadador de competencia, representé al país, fui capitán de la selección nacional, etc. Pero Alfredo Cruz, que era mi maestro, nos enseñaba gimnasia, sí, claro. y tenía a veces nos pesas. enseñaba un poco esgrima, nos ponía Boxeo. a hacer pesas y nos enseñaba a boxear. Sí, claro. Yo ya sabía, digamos, parte del boxeo porque yo me había criado ahí a la par del Estadio Mendoza y yo iba ahí. Y ahí practicábamos a veces.
Y yo era bueno para el pochimbol, ¿verdad? Pero, y todavía con Alfredo pulí esa parte, pero nunca boxeé en el buen sentido de la palabra. Y detestaba, digamos, darse de golpes, ni siquiera jugando, pero sí nos ponía a practicar, digamos, un poco el boxeo, no sé si como arte o como disciplina, pero en todo caso nos ponía a hacer diversos ejercicios, aparte de lo que exigía la natación como ejercicios propios. Pero era parte de una formación, me parece a mí. Sí, sí. Yo estuve ahí en el centro ese de Alfredo Cruz. A mí me encantaba el boxeo y en el Liceo de Costa Rica me gané ahí una vaina de... Usted iba a las tucas, Don entonces. Yayo Garnier. ¿Ah? Usted iba a las tucas a pelear ahí. Bueno, más chiquillo sí, claro. No, las tucas eran famosas, claro, porque quedaba ahí claro. cerca los aserraderos aquellos, y ahí se hacían No, en los días... los cuadriláteros entre las tucas para que se agarraran los muchachos. Los días de la Y había ese madre... ring en el suelo. Los días de la madre, don Eduardo Garnier, que era el 2 de agosto, organizaba una serie de cosas en el Estadio Mendoza. Y entré en el último de los cuadros que presentaba Atléticos eran una o dos peleas de boxeo. Me acuerdo que una vez que mi papá se puso furioso. Mi papá, pues ya estaba viejo y era dentista, pero siempre le había encantado el boxeo. Y entonces me puso don Yayo ahí a boxear con un negrito. Y resultó que era un campeón panameño, por supuesto. Me noqueó en 2 leñazos. Llegó a donde mí a ofrecerme el protector. Yo le dije, no, yo no puedo, no se ve bien. Bueno, hizo así, muy simpático el negrillo, claro. Era un panameño buenísimo. Y yo entré dándomelas y de repente no vi nada. Cuando estaba en la lona, dije yo, ¿qué me pasó? Y mi papá se puso furioso con don Yayo, pues porque, ¿cómo se le ocurría haberme puesto allá? Y don Yayo dijo, no, si yo le había dicho a Leal, era César Leal, se llamaba el negrito. ¿Cómo? César Leal se llamaba el negrito este. Habíamos quedado, aunque era una exhibición, y yo le dije que lo tratara bien, y ahí me trató muy bien, me dio un solo huevazo. Ahí está el otro boxeador panameño, Durán. Roberto. Sí, Mano claro. Piedra. Mano Piedra. Sí, sí. Es medio pariente lejano. Es que a propósito de Mano Piedra, esa es una carajada de mi mujer. Roberto Fernández decía unas barbaridades, ahí ni rojo se ponía. Y entonces mi mujer le puso Roberto Lengua de Piedra Fernández Durán. En paz descanse. A mí me pasó que fui a una visita académica en Estados Unidos y en Kansas, por cierto. Creo que fue en Kansas, que ya la memoria, ¿verdad? Y resulta que entonces el decano de la facultad a la que yo iba me presentó como Roberto Durán. Entonces yo aproveché eso para empezar el discurso con un buen chiste. Y que dejaba mis pantaloncillos en Costa Rica. Ahí le hacen una entrevista en un canal ahí centroamericano que era originalmente La Voz de América, pero lo están usando CB, no sé qué. Y entonces le entrevistan a Mano de Piedra Durán. Entonces le hablan de varios personajes. Esa no sirve para nada. Bueno, pero ¿cuál es el mejor? Roberto Mano de Piedra Durán, papá. Y era una muchacha la que lo estaba entrevistando, pero así, papá. Hay una risa. Papá. Sí. Sí, esas cosas, ¿cómo recuerdo? No, yo recuerdo, digamos, la sensación en Alajuela, porque lo que era sensacional en Alajuela era lo que yo me enteraba, con aquel Firpo, el argentino que... Claro, Luis Ángel Firpo. Luis Ángel Firpo, sí, claro. No recuerdo una pelea concreta, pero sí la fama, ¿verdad? Sí, y perdió con ¿cómo se llama el que tiene un bar en Nueva York? Dempsey. Con Jack Dempsey. Jack Dempsey, sí. Sí. ¿Aterrizamos? Aterrizamos. Bueno, y hace rato aterrizamos a punta de boxeo. Sí, ya estamos todos en la lona. Sí.